Hola a todos. Hoy vamos a resolver un circuito paralelo de corriente alterna. Corresponde a un circuito de un fluorescente. Esta sería la resistencia equivalente del fluorescente, la reactancia y un condensador de corrección del factor de potencia. Lo que tenemos que hacer es determinar la corriente por las tres ramas, por esta y por esta. Vamos a empezar calculando la corriente por la rama de la resistencia de la bobina, después por la rama del condensador y después sumándolas calcularemos la corriente total. Bueno, pues vamos a proceder así. El primer paso es determinar la la impedancia por la rama RL. Bueno, pues ya sabemos que se trata de un circuito con una resistencia y una bobina. Luego la impedancia tendrá esas dos partes. Simplemente sustituyendo cada una de ellas, la resistencia 275 ohmios y la autoinducción de la bobina 0,5 henrios y la frecuencia angular omega 100 pi. Esto operando resulta en 275 ohmios más 157,08 J ohmios expresados en forma binómica. Pasando a forma polar, que es necesario para aplicar la ley de Ohm y determinar la corriente, pues nos queda así. Este cálculo ya sabemos que lo hacemos de forma inmediata con la calculadora. Entonces, a continuación, la intensidad por esa rama vendrá dada por la ley de Ohm. Simplemente tendremos que sustituir, por tanto, y la tensión es 230 voltios y 0 grados porque la tensión de alimentación, como sabemos, es el origen de la referencia de argumentos, el origen de ángulos. 230, 0 grados. Y la impedancia que acabamos de calcular. Bueno, operando, dividiríamos el módulo de la tensión entre el módulo de la impedancia y este sería el resultado. Y los ángulos, como se trata de una división, pues se restan. Por tanto, quedaría menos 29,74 grados. Esa sería la intensidad en amperios. Conviene pasarla a forma binómica porque, como hemos dicho, al final tendremos que sumar. Y la forma binómica es la adecuada para sumar intensidades. Bien, pues continuamos con el cálculo. Ahora procederíamos a calcular la impedancia de la rama del condensador. Como solamente hay un elemento, pues ese elemento es el que tenemos que tener en cuenta, que es el condensador. Sustituyendo valores, pues nos quedaría de la siguiente forma. La capacidad de 4,5 microfaradios, lo ponemos en faradios, 4,5 por 10 a la menos 6, y la frecuencia angular 100 pi. Operando, pues nos queda esta impedancia, que puesta en forma polar, pues da este resultado. También lo sabemos hacer de forma inmediata con la calculadora, aunque en este caso, por ser tan sencillo, no haría falta. Sería el mismo módulo y el ángulo menos 90, porque solo tiene parte imaginaria y esa parte imaginaria es negativa. De ahí que el argumento sea negativo. Bien. Por la ley de Ohm determinaríamos la intensidad en el condensador. Por tanto, sustituiríamos y nos quedaría tensión entre intensidad, la tensión, la de alimentación, puesto que están en paralelo, tendría aplicada la misma tensión, y la impedancia, pues la que acabamos de calcular, puesta en forma polar, porque en este caso forma exponencial, porque es la adecuada para
realizar esa división. El resultado de la intensidad simplemente sería dividir los módulos y restar los ángulos, los argumentos. Y pasándolo a forma polar para finalmente sumar las dos ramas, pues tendría el mismo módulo, obviamente, porque el ángulo es 90 grados y en este caso, como el ángulo es positivo, pues la parte imaginaria es positiva. Vale. Esto lo hacemos nosotros directamente con la calculadora sin ningún problema. La intensidad total la calcularíamos como suma de las corrientes de las otras dos ramas. Es simplemente aplicar la ley de los nudos de Kirchhoff. Aquí tendríamos un nudo. La corriente entrante a ese nudo sería la corriente total. Y las corrientes salientes, pues habría dos. La de la primera rama, la rama con la resistencia y la bobina, y la segunda rama, la rama con el condensador. Eso, puesto en forma de ecuación, pues es esa suma de corrientes. La intensidad por la rama que contiene la resistencia y la bobina es esta de aquí, que habíamos calculado anteriormente aquí arriba, a la que habría que añadir, como decimos, la corriente por el condensador. Condensador y bobina tienen efectos antagónicos, y lo vemos aquí, una y otra, pues en cierto modo se compensan, aunque no totalmente, pero en buena medida sí. Y es justamente eso lo que se consigue, lo que se pretende colocando el condensador, que el módulo de la intensidad se reduzca. Bien, pues el resultado neto en forma binómica sería ese, y bueno, pues pasándolo a forma polar, este sería el resultado. Como vemos, la corriente total es menor que la corriente por la rama que contiene la bobina y la resistencia. Corriente total menor. Y este es, como decimos, el interés de colocar el condensador en paralelo. Consigue reducir la corriente y, por tanto, las pérdidas en la línea. Y nada más, este sería el resultado.